Beto, claro, hablamos de historia local e historia argentina. Hoy lo vamos a tener con Argentinos sin Domesticar al profe Beto Gaitán. Va a hablar acerca de algo que ocurrió un 20 de abril aquí en nuestra localidad, en el año 1937, y que dio inicio a una fábrica que hasta hace un tiempo era la fuerza y uno de los progresos, una de las dos fábricas potentes que teníamos aquí en nuestra localidad. Habla de eso, de cómo ha iniciado un 20 de abril, pero del año 1937, la fábrica de crema, ¿no? De manteca, perdón, que teníamos aquí en nuestra localidad. Y también va a hablar de la famosa frase de la casa está en orden, de las Pascuas de aquellos años, comenzando de a poquito a gatear la democracia. Todo eso en Argentinos sin Domesticar TV, de la mano del profe Beto Gaitán. Lo vemos. Muy bien, buenos días, y estamos como siempre en una columna más de Argentinos sin Domesticar. Y como siempre, todos los martes hacemos esto de recordar algún hecho importante de la historia de la ciudad de Brinkmann, que comprende no solo el ámbito urbano, sino también el ámbito rural, que ha tenido mucho protagonismo a lo largo de estos más de 100 años de vida que tiene nuestra querida ciudad de Brinkmann. Y por eso vamos a decir que un 20 de abril de 1937, en la zona rural de Brinkmann, en la casa de la familia Cuallino, se reúnen los colonos de la zona junto con el señor Juan Kuchen, y ahí se resuelve, en base a la iniciativa de este señor, crear una fábrica de manteca. Esa fábrica de manteca va a ser el origen de lo que después se conoce en Brinkmann como Sancor Cool, la recordada fábrica Sancor de Brinkmann, que tuvo una importantísima trayectoria industrial, económica, que le marcó también el perfil industrial que aún hoy tiene Brinkmann, que lamentablemente ha dejado de operar su planta aquí, esta planta histórica que está ubicada en esa manzana de justamente la calle San Paul, Las Heras y Sarmiento, donde muchas familias a lo largo de todo ese tiempo desarrollaron su vida en base al trabajo de todos sus empleados, sus obreros. Y con ello queremos recordar a los colonos, a los fundadores, a quienes le dieron impulso, y a todos y cada una de las personas que trabajaron en esa querida fábrica que lamentablemente hoy ya no está funcionando en Brinkmann. Es una historia más entonces de las efemérides de nuestra ciudad de Brinkmann. En el día de hoy vamos a referirnos a un hecho ocurrido en 1987, aquella recordada Semana Santa de 1987, ¿recuerdan? El primer levantamiento cara pintada, aquel momento en que tuvo en vilo a toda la democracia del país, toda la ciudadanía argentina salió a respaldar al gobierno del doctor Raúl Alfonsín. Los principales partidos políticos de la oposición, el Partido Justicialista, apoyó al gobierno en este levantamiento cara pintada, que llevó esa denominación porque los soldados se tiznaron la cara, liderados por Aldo Rico, un héroe de Malvinas. Se tiznaron la cara, y el periodismo, muy adepto a dar esos títulos grandilocuentes, los llamaron los cara pintadas. Y ha quedado así en la historia. Aquella histórica frase que dice, la casa está en orden, felices Pascuas, no hay derramamiento de sangre en la Argentina. Esa frase la pronuncia el doctor Alfonsín en Plaza de Mayo, con una inmensa mayoría de ciudadanos respaldando, como dijimos, al gobierno democrático. Pero la historia de hoy se refiere a un hecho desopilante que llegó a combinar en ese lugar, sobre todo el escenario Campo de Mayo, el lugar que había elegido Aldo Rico para amotinarse con sus soldados, con sus suboficiales y oficiales, los cara pintadas. En ese lugar se encontraron Aldo Rico, el general Ernesto Alaíz, aquel recordado general de brigada que tuvo la orden del doctor Alfonsín, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, eso es en democracia, el presidente de la Nación, le ordenó que saliera desde Rosario con sus tropas y se dirigiera a Buenos Aires. Eso demandó
prácticamente todo ese fin de Semana Santo. Y ha quedado en la historia el general de brigada Ernesto Laís como más lerdo que una tortuga. Como que nunca llegó a cumplir esa meta. Levantó miles de sospechas, pero ya vamos a explicar por qué. Dijimos, Aldo Rico, el general de brigada Ernesto Laís, y al recordado periodista de Canal 9, en aquel momento el canal estrella de la Argentina en 1985, José de Ser. ¿Se acuerdan? Aquel que decía, seguime chango, aquel que venían al Cerro Uritorco acá en Córdoba a ver si encontraban a los extraterrestres que decían la gente ver, etc. Y fue justamente el domingo 19 de abril de 1987 que José de Ser dejó de lado estas formas de hacer periodismo tan desopilantes, tan bizarras, inclusive ya ahora para analizarlas en nuestro tiempo, pero que hacía que toda la audiencia de aquel momento estuviera muy atenta a sus historias. La última que se había desarrollado antes de este levantamiento cara pintada fue aquella famosa nota donde él y su camarógrafo pusieron un micrófono en un pozo porque decían que ese pozo emitía voces extrañas y que se trataba de un enanito verde. Bueno, las desopilantes historias del recordado y querido José de Ser. Pero ellos se encontraron, ¿qué tuvieron que ver estos protagonistas? El levantamiento a cara pintada, ya lo dijimos, tiene como origen aquella rebelión donde después del juzgamiento, hemos visto la película ahora Argentina en 1985, después que se juzgaran a las cúpulas militares, empezó todo el proceso legal para juzgar a los oficiales encargados de ser los grupos de tareas o las patotas que se encargaron de la detención clandestina, la tortura y la desaparición de personas. Uno de los personajes más siniestros corresponde a Ernesto el Nabo Barreiro, que operó en Córdoba, lugarteniente de Luciano Benjamín Menéndez, acusado en aquel momento por el ministro Jauna Arena, el ministro justamente que tenía que ver con los asuntos militares, lo acusa ante la justicia por estos delitos, ¿no? Detención ilegal, tortura y desaparición de personas. Barreiro recibe la orden de la justicia de ser detenido y de ser trasladado a otra base militar y ahí decide amotinarse. Por supuesto con el apoyo de su ex jefe, y también va a tener el apoyo, como dijimos, de un héroe de la Guerra de Malvinas, que fue justamente, como dijimos, Aldo Rico. Empieza toda esa situación convulsionante de la Argentina, la gente sale a respaldar, en Campo de Mayo se va a dar una gran manifestación respaldando la democracia. Dijimos, los principales partidos de la oposición se abroquelan alrededor de la figura de Raúl Alfonsín y va a salir aireoso de esa situación, inclusive fortalecido políticamente. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra historia? Dijimos, de pronto José de Ser, el periodista estrella del momento, también va a cubrir los acontecimientos de Campo de Mayo. Y esperando que llegara definitivamente la columna de Ernesto Laís, el general de brigada, que no llegaba más. Y el pobre ha quedado en la historia como que o lo hacía adrede o realmente fue un hombre lento a la hora de tomar decisiones. Tenía que venir a sofocar a los cara pintadas. La cuestión que se supo mucho tiempo después, producto de las palabras del doctor Raúl Alfonsín, ya como ex presidente de la Nación, exactamente, él comenta que en realidad el general de brigada Laís tenía la orden directa del presidente de la Nación de demorar su llegada a Campo de Mayo. El presidente Alfonsín no quería que haya derramamiento de sangre. Entonces por eso él se demora tanto y le había dado la orden de tratar de llegar lo más lento posible, que llegara aunque sea el domingo por la mañana, y de hecho llegó ese domingo por la mañana, ese 13 de abril de 1987, y se aprestaba para, bueno, sofocar el levantamiento cara pintada. Y ahí todos los periodistas, imagínense, tratando de cubrir acontecimientos. Parece que Alain ingresa a Campo de Mayo sin dar declaraciones y al ratito aparece un oficial del general de brigada Laís pidiendo por José de Ser. José de Ser, acá estoy, se sube al jeep y se lo ve, los periodistas con mucha envidia ven que camina al lado del general Laís y durante un tiempo importante intercambian palabras. Regresa José de Ser junto con los periodistas, imagínense, todos lo llenan de preguntas, ¿qué te dijo? ¿Van a atacar? ¿Van a sofocar la rebelión? ¿Se van a entregar? Todo. Y José de Ser lo único que hizo fue
esbozar una sonrisa y dijo: me preguntó si era cierto que el pozo emitía voces. ¿Se acuerdan lo que conté al principio? Ese famoso pozo donde supuestamente había un enanito verde y él puso el micrófono para ver si se escuchaban voces. Lo bizarro de la situación. Estaba en vilo de la democracia y el general de brigada, que tenía la responsabilidad de sofocar la rebelión, estaba más preocupado por saber si la historia del querido José de Ser era realidad. Finalmente, los protagonistas. José de Ser muere muy joven, unos años después, a los 56 años. El general Alaíz, con el tiempo, también va a ser acusado por delitos de lesa humanidad y va a ser condenado. Y Ernesto el Nabo Barreiro, el hombre fuerte, el líder de las patotas que violaron los derechos humanos en Córdoba, en La Perla, escapa a Estados Unidos, durante mucho tiempo vive en Virginia, hasta que definitivamente, luego que se derogan las leyes de punto final y obediencia debida, es sometido a un juicio de extradición, es extraditado a la Argentina y va a ser condenado a cadena perpetua. De esta manera, entonces, terminamos esta historia de hoy, esta columna muy bizarra, ¿no? Donde a veces suceden acontecimientos muy graves e institucionales en Argentina y se combinan con estas historias, con estos hechos donde dijimos, el protagonista fue un loco periodista como José de Ser, en el buen sentido de la palabra, el recordado José de Ser, y un general de brigada que tenía la responsabilidad de defender a los leales a la democracia. Esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo martes. Chao.